Hola, hola, aquí hermanos, hermanas, Jessica Maxfield para poder darles palabra del Señor. Vamos a leer la palabra, vamos a estudiar juntos, vamos a analizar juntos y vamos a dejar que fluya el Espíritu Santo, que Él se manifieste en nuestras vidas de una manera maravillosa, poderosa, porque Él nos ama y desea que nosotros podamos entender, que podamos recibir la revelación de lo que es la verdad, porque la verdad los hará libres. Por eso es importante leer la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Entonces ahora me gustaría hacer una oración primeramente para agradecerle al Señor por este día. Les voy a comentar que estuve enfermita, se enfermó toda mi familia, empezó uno, el otro, y como tengo una familia grande, y la última fui yo y estaba ronca, no podía ni hablar. Y después todavía me fui a jugar voleibol porque era el cumpleaños de mi hijo, entonces fuimos a celebrar su cumpleaños de mi hijito, y jugando voleibol me cayó la pelota fuerte y como que me empezó un dolor aquí fuerte en mi huesito, y recién me estoy recuperando. También dije, ay Señor, el Señor quería que descanse, que pase tiempo con la familia, y es lo que hice, porque eso es lo bueno de nuestro amado Padre, es que el amor vence el miedo, y Él quiere que no hagamos las cosas por miedo, sino por amor. Entonces, si estoy aquí es porque los amo. Amo a Dios, amo al cuerpo de Cristo, amo a mi familia, me amo a mí. Estoy empezando a conocer más los caminos de Dios, leyendo la palabra y viviendo cada día para Él. Porque cuando tú caminas en el Espíritu, ves las cosas de una manera completamente diferente. Las cosas que antes te llenaban de preocupación son cosas que te llenan de gozo, porque dices, ah, Señor, tú estás haciendo algo maravilloso. Tú no lo sabes, pero lo sientes en el Espíritu, sientes que Dios está moviendo todas las montañas, está preparando el camino para ti, para los tuyos. Es algo, pero de película. Y nuestra vida como hijos de Dios, porque nuestra ciudadanía no es donde vivamos, donde nacemos o donde estemos viviendo ahora en cualquier otro país. Nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, cuando tú entiendes quién eres en Cristo, se te caen las vendas de los ojos y dices, ¿qué? ¿De eso me preocupaba? ¿Qué? ¿Cómo es posible que yo sufría por esta situación o por esta otra situación o por lo que me decía esta persona o esta otra persona, cuando en realidad te estabas ahogando en un vaso con agua? Porque el Señor te ama y Él quiere lo mejor para ti, y Él ha preparado cosas maravillosas para ti, pero tú tienes que entender quién eres en Cristo primeramente, y cuando tú entiendes, ya no te preocupas. Respiras tranquilo y vives en paz, porque la paz de Dios entra a ti. Y entonces esa paz hace que todos los espíritus inmundos que estaban tratando de tus ancestros, todas esas maldiciones generacionales que tenían atado, ¡fua!, se desaparecen, se rompen, se caen las cadenas y caminas como Cristo aquí en la tierra. Por eso Pablo dijo, por más que su circunstancia no se veía buena y él se la pasaba de preso y sufriendo y maltratado y todo, él sabía quién él era en Cristo. Entonces él no tenía miedo. Él dice, no, yo no tengo miedo a la muerte, porque ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Yo soy un esclavo de Cristo, y su yugo es mejor que el yugo ¿no?, de una sociedad, de un sistema. Entonces él se dio cuenta y además se tuvo un encuentro con Cristo, tuvo un encuentro celestial, porque él dijo, no, yo conozco a alguien que estuvo en el tercer cielo, o sea que él experimentó la dimensión celestial. Entonces, los hijos de Dios que llegan a eso, él lo experimentó desde el momento en el camino a Damasco, porque todos no vieron lo que él vio, no escucharon lo que él escuchó, y no pasaron lo que él pasó, porque él tenía un llamado, él tenía un destino. Saulo de Tarso llegó a ser Pablo. Entonces, desde ahí empezó su llamado. ¿Por qué no empezó cuando era un niño? Porque el Señor quería porque Él estaba tratando con él todo ese tiempo, y permitió que maltratara a muchos de sus hijos, pero dijo un momento que dijo, ya basta, hasta aquí es, o ahora tú me obedeces a mí, me sigues a mí, o aquí nomás te quedas ciego. Y el Señor por eso lo cegó, le tuvo que mostrar que él estaba realmente ciego, lo tuvo que cegar físicamente para que abra sus ojos espirituales y pueda entender quién es Dios, que de Dios nadie se puede burlar, nadie se puede mofar, y que Dios es Dios, y Él toma la decisión, y Él llama a quien llama, Él levanta a quien levanta, y Él baja a quien baja. Entonces nosotros tenemos que ser humildes y entender eso,
que tenemos que entender que Dios es Dios y que si Él te ha llamado no puedes esconderte de tu llamado, no puedes seguir en la carne, tienes que liberarte de todas esas cadenas y hacer lo que Dios te manda a hacer. Y cuando te das cuenta realmente quién eres en Cristo, te das cuenta que Dios vive en ti y Él te ama y te adora y te desea apasionadamente y quieres que camines en lo que Él te ha llamado a hacer. Entonces, porque somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos dones y el don que tiene uno, el otro no lo tiene, otro lo tiene, pero todos nos movemos en el poder de Dios porque somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos en el cuerpo de Cristo todos. Tú no puedes decir que que tú solo y tienes todo y ahí estás y te aíslas. No, todos nos necesitamos. Todos necesitamos ayudarnos. Y vamos a ir profundamente a lo que está pasando ahora en Israel, en Sinaí. Vamos a poder entender, y después de leer este capítulo, el Señor me ha dado palabra para que yo les pueda explicar algo que tal vez ustedes saben o tenían duda o tenían confusión en esto con todas las cosas que están pasando en el mundo entero, más que todo en el Medio Oriente. El Señor me dio palabra y me ha estado guiando y en algo simple, porque yo le dije, porque hay unas maneras que a veces el internet, pues lo único que hace es confundir. Pero cuando el Espíritu Santo te guía, te lo dice simple y directo, al grano. Te lleva toda la verdad y a las cosas que han de venir, a tu futuro. Entonces, se te caen las vendas de los ojos y sigues adelante moviéndote en lo que el Señor tiene para ti y no te enfocas en lo que dicen las noticias, lo que dicen las fake news, las noticias, ¿no? que no son verdaderas, que más lo que te confunden, que te llevan a un rabbit hole, o sea, al hueco del conejo donde ahí te pierdes y te hace perder tu tiempo. Entonces, más bien te enfocas en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Porque es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es usar tus dones para él hacer de las suyas. Hay mucha gente que tiene sus dones, que se está moviendo con sus dones, pero está haciendo las cosas que el diablo quiere, no lo que Dios quiere. Por eso es importante que usemos discernimiento y que le pidamos a Dios que nos dé discernimiento de espíritu. Porque hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. La gente está corriendo de aquí para allá cuando no se dan cuenta quiénes son en Cristo. Somos Cristos. Y lo dice la palabra. ¿Cuándo lo van a entender? Bueno, ahora vamos a leer, vamos a orar. Padre que estás en los altísimos cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por el cuerpo de Cristo. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que están aquí, Señor, porque te aman y tienen hambre de ti, Señor. Yo te pido que se les caigan las vendas de los ojos, Señor. Te pido, Padre Santo, que los llenes de ti, que derrames tu Espíritu Santo. Yo aplico la sangre de Cristo sobre todos ellos, Señor, que prepare su terreno, Padre Santo, para que entre esta palabra, esta semilla, Señor, y se multiplique 30, 60 y 100 por uno, Padre Santo. Que se haga tu voluntad, Señor. Dirígelos, Padre Santo, a lo que ellos tienen que hacer en sus vidas. Están preguntando, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué estoy aquí? Y la respuesta está en tu palabra. Cuando la abran, la lean, la entiendan, que te crean 100%, van a empezar a caminar en lo que tú los has llamado a hacer. Gracias, Papito Bello. Llénalos de tu amor, de tu gracia, de tu favor y dales paz, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a leer el capítulo 19 de Éxodo. Y dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Recuérdense que ya habíamos el nombramiento de los jueces. Jetro había visitado en el capítulo 18 a Moisés y Jetro vivía 2 semanas de donde estaban ellos, pero ellos no podían salir de ahí. No es porque no podían, sino es que el Señor no se los permitió, porque Él estaba tratando con ellos. Ok, ahora sí. El versículo 2 dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte Sinaí, ¿no? Estamos hablando del monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis, oído a mi voz, y guardaréis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro. Mira, si diréis oído a mi voz, o sea, si vas a prestar atención a lo que te digo, o obedece mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis el pacto que hizo con Abraham, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás también al pueblo en derredor, diciendo: guardados, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. O sea, el Señor quería enseñarles obediencia. Cuando yo digo, lo van a hacer; cuando no, porque quería, es algo simple. Quédate ahí hasta que te llame, hasta que vengas, ¿no? Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día y no toquéis mujer. O sea, no podían tener relaciones íntimas con sus mujeres. No toquéis, no sé si tendría que ser también no las toque. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo había subido como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera, así como un volcán cuando explota. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés y a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. ¡Wow! Dios, el Padre está aquí. Y Él, cuando viene, pues todo tiembla, todo se estremece. Y eso está también en el capítulo 29 de Salmos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo que no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago, o sea que perezcan, ¿no? Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué Él no permitía que estas personas vayan a su presencia? ¿Por qué? Porque Él sabía que no estaban preparados para que ellos se vean a ellos mismos, lo que había dentro de ellos. Ya Moisés había sido preparado, Aarón había sido preparado, el Señor los preparó desde que estaban en el vientre de su madre, porque todo lo que pasó Moisés, que tuvo que estar en esa canastita que le llama Moisés, ¿no? Donde fue a las aguas y pasó muchas cosas, lo preparó, él pasó en el desierto muchos años, fue una preparación para él saber y tener una relación con Dios. Las pruebas que pasaron, y Aarón también pasó muchas cosas que él tenía que entender, y él tuvo que entender que él tenía que ser respetuoso a las cosas de Dios y escuchar a su hermano, porque Dios hablaba con su hermano. Entonces, en ese tiempo las cosas eran muy diferentes y no son tan diferentes ahora tampoco. Pero la gran diferencia que tenemos ahora es que ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento.
Cristo ya vino, ya murió y resucitó. Y ahora vive en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Tenemos al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo. Entonces nuestra situación es completamente diferente. Acá estamos aprendiendo cómo el Señor al comienzo estaba tratando con el pueblo que Él había escogido, que había separado y que estaba entrenando para que se santifiquen y se purifiquen, porque ellos habían estado en Egipto. Estaban contaminados, su mente estaba contaminada, tenían la mente de esclavos y ellos estaban con mucho miedo y ellos estaban con mucha confusión y creían que la vida que vivían los egipcios, cómo ellos practicaban sus cosas, era normal. Por eso lo primero que hicieron fue adorar un becerro de oro, porque para ellos una representación física era Dios. Ellos querían ver a Dios, pero ellos no sabían, no entendían que Dios no puedes meterlo en una cajita de Pandora y decir, ay, esto es Dios, no. Que Dios es algo que nuestra mente no puede comprender, porque Él está en todo, en absolutamente todo. Por eso dicen la gente que no cree en Dios que vea la naturaleza y puede ver una flor, una planta, un pajarito, una abeja, una mariposa. Y tú dices, Dios mío. O cuando nace tu bebé, porque mi esposo era, ¿cómo le dicen? Cuando, no ateo, pero hay otra palabra antes de ateo, que dudaba, ¿no? de Dios. Y cuando nació mi hija, él dijo, Dios mío, Dios existe. ¿Cómo no va a existir si de tú y yo nació esta hermosa bebé? Y él se puso a llorar y en ese momento le pidió perdón a Dios. Le dijo, perdóname, Señor, tú existes, te creo. Y él en ese momento pues le agradeció a Dios por la bebé que nos había dado. Entonces yo me quedo maravillada porque yo sí creía, pero él tenía que verlo. Por eso en la creación se ve. Cuando tienes tus perritos, tus gatitos y ves como dices, wow, solo un Dios maravilloso, amoroso puede hacer algo así. Entonces podemos ver que el Señor les dijo algo importante y aquí voy a agarrarme para poder mostrarle lo que el Señor me dijo que les enseñara. Entonces, lo que dice acá en el versículo 8. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Realmente los israelitas guardaron el pacto que tuvieron con Dios? No. Vamos. Entonces, ¿son el especial tesoro de Dios? Pues no. Y el Señor quiere que ustedes entiendan y que se les caigan la gente a los ojos, lo que todavía no entienden, no han recibido revelación. ¿Quién es realmente el Israel de Dios? ¿Quiénes son realmente los judíos ahora con lo que está pasando en las noticias, lo que está pasando en el Medio Oriente? Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es eso? Y Él me dijo esto, pero me lo dijo de otra forma, pero está en la Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 6. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 6. Wow. Ay, Señor, tú eres maravilloso. Ok, Romanos 9, 6 dice así. Se los voy a leer desde el 1, porque no vayan a pensar, porque hay gente ahí que es bien tiqui-tiqui, que vaya a decir, ay no, pero aquí de verso, no. Les voy a leer el contexto también, para que sepan que Dios es maravilloso y Él los quiere que se les caiga la mente de los ojos. Y hay muchos que están practicando algo que es sumamente incorrecto y que por eso van a recibir disciplina. Vamos a ver, miren lo que dice. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor de mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Porque ¿quiénes eran sus hermanos? Los judíos, ¿no? Porque él era judío. ¿Ok? ¿Quién? Pablo. Los que son mis parientes según la carne. Le estaba hablando de su papá, su mamá, sus hermanos, sus hermanas. Sus parientes según la carne. Escuchen, según la carne. Nosotros ya no estamos según la carne, desde que llegó Cristo. Que son israelitas,
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, y el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, contados como descendientes. ¿Por qué fue protegido el pueblo de Israel? ¿Por qué Moisés fue y lo sacó de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué si el Señor siempre protegió a Israel? Porque de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá, iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo se iban a unir los israelitas que creían en Jesucristo y los gentiles que creían en Jesucristo para hacer el cuerpo de Cristo, que son los verdaderos israelitas. Cuando yo le dije, Señor, Netanyahu está haciendo las cosas como tú quieres, el presidente de, acá, de Israel de ahora, o los que están ahí, me dijo, no todos son judíos, y me dio este texto bíblico. No todos son israelitas, o sea que él no es, ni muchos de los que están ahí en Israel. Los verdaderos estamos en todas partes del mundo. Y sigamos. ¡Wow! Dice, Gálatas 3:16 dice, Jesucristo es la vid verdadera y el verdadero Israel, y los que le creen a Jesucristo son los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas. Los verdaderos israelitas, sean judíos o gentiles. Somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Quién es la promesa? Jesús. Y por lo tanto somos el verdadero Israel. No todos creen en Jesús. Ellos todavía están esperando a su Mesías. Jesús ya murió. Jesús le dijo a la samaritana, y acá es algo muy importante que quiero que ustedes entiendan. Algo que el Señor desea que ustedes entiendan. Que ustedes se les caigan las vendas de los ojos los que todavía no entienden esto. Y yo sé que con la bendición de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu Santo ya les ha revelado esto a ustedes porque estudian la Biblia y porque le preguntan al Señor. Yo le pregunto muchas cosas y Él me responde inmediatamente y lo busco en la palabra y ahí está. Entonces, la promesa y por lo tanto somos el verdadero Israel. Nosotros, los que creemos en Cristo, que es la promesa de Abraham, somos el verdadero Israel. Ahora, Jesús le dijo a la samaritana algo que les va a ayudar a entender que el lugar físico, como una tierra o un pedazo de terreno, un lugar, no es lo importante, porque van a venir nuevos cielos y nueva tierra. Lean la Biblia, por favor. Dice, sino el lugar que Dios escogió para que se le adore y sirva de verdad el lugar santo. ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde está el lugar donde se va a adorar a Dios? Vamos a leer la historia de la samaritana. Vamos, Señor, gracias. Juan capítulo 4, versículo 20. Ya muchos se estarán pensando, ¿no? Oh, ¿dónde está yendo el Señor? ¿Dónde me está dirigiendo? Juan 4, 20. Pero vamos a leer toda la historia porque yo quiero que ustedes entiendan. Y dice así. Y esto es muy importante porque es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo le encomienda a una persona a que evangelice, que vaya y lleve la palabra a una mujer. Así que para todos los que dicen que las mujeres no pueden predicar, pues Jesucristo mismo la llamó a ella, la despertó en el espíritu y ella trajo avivamiento a toda una ciudad, la ciudad de Samaria. Ahora dice aquí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, porque había un lugar donde era más corto, pero le era necesario, porque era necesario
que tenga el encuentro con la samaritana tener el encuentro con Cristo, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Samaria era todo como una ciudad grande, no era una ciudad, Samaria era como un estado, y Sicar era el pueblo, la ciudad donde él estaba yendo, donde estaba en Samaria. Junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. ¡Wow! Jacob le dio a su hijo José, Sicar. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Y al mediodía no iban las mujeres a recoger agua, iban temprano, porque el mediodía el sol es fuerte. Y qué calor ir a sacar agua al mediodía. O sea, el mediodía es fuerte el calor. Pero ella iba porque ella no era deseada en el pueblo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ella le volteó todo ella, ¿no? Nuestros padres, yo no quiero que hables de mis maridos, Señor. A ver, dime otras cosas que yo estoy interesada en saber, porque en su corazón ella quería saber esto. Entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí vamos al punto que les estoy diciendo. Nuestros padres adoraron en este monte, estaba hablando del monte Gerizim, de allá de Samaria. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, en Israel, ¿no? Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, hermanos, hermanas, en el mundo entero, prestan atención. Jesús le dijo, mujer, como decir, humanidad, todos ustedes, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No le dio ningún especial tratamiento a Israel, a Jerusalén, a la tierra por la cual están peleando tanto y matando tanto y cometiendo tanto genocidio. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, él está hablando de lo que quiere que ustedes entiendan ahorita. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? ¿Quién es la salvación? Jesús. Él era la salvación. La salvación viene de los judíos porque Jehová escogió, el Padre escogió ese pueblito para que Jesús naciera de ahí. La salvación viene de los judíos, pero ellos mismos lo rechazaron. Ellos mismos lo crucificaron. Pero no por eso vamos a odiarlos tampoco, sino que ellos solitos, que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que el que rechaza a Jesucristo ya solito se condenó. Entonces, porque la salvación, o sea, Jesús es la salvación, Él es el Salvador, viene de los judíos, porque vino de Abraham, Él vino de Israel, de Judá, de la tribu de Judá. Mas la hora viene y ahora es, escuchen, mas la hora viene y ahora es. Ahora, en el momento que Jesús estaba hablando, ahí empezó la verdadera oración. ¿Dónde? Cuando los verdaderos adoradores adorarán, ella iba a ser la primera, al Padre en el Espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¡Wow! 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 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No es un lugar, no es un pedazo de tierra por el que están matándose. Es en espíritu y en verdad. Es un lugar que está aquí dentro de nosotros. El jardín de Edén está dentro de nosotros. El Padre y el Espíritu Santo vienen a vivir dentro de nosotros. Se une con nuestro espíritu. Por eso a veces tú escuchas la voz de Dios y crees que es tu voz, pero es tu espíritu hablando lo que el Espíritu Santo está diciéndote. Te está comunicando las cosas que tienes que hacer o que no tienes que hacer. Entonces, ni en este monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La salvación viene de los judíos porque Jesús nació judío y Él es la salvación, Él es el Salvador. Cuando Dios dice que oren y bendigan a Israel, está hablando de Jesús y su cuerpo, la iglesia de Dios. Y los preparó a la humanidad que está ahora para que empiece a orar y bendecir al cuerpo de Cristo desde ese tiempo. Por eso cuando yo oro en lenguas, el Señor me dijo que estoy orando por mis descendientes que vienen en el futuro. Mis hijos, mis nietos, bisnietos, tataranietos, hasta 1000 generaciones, porque yo no sé cuándo va a venir Jesús. Solo el Padre lo sabe, ni Jesús lo sabe. Se lo he preguntado y me dijo, solo el Padre lo sabe. ¡Wow! Entonces, podemos ver que desde ese tiempo estaba bendiciéndose a Jesucristo y al cuerpo de Cristo. Ahora podemos ver que el enemigo está utilizando la Biblia, escuchen esta parte por favor, y dando interpretación incorrecta para confundir a los que no tienen la guía del Espíritu Santo. Por eso pidan por favor el bautismo del Espíritu Santo. Para cometer atrocidades y decir que eso dice la Biblia. Gente que voltea todo por su conveniencia, porque el enemigo los está utilizando. Pero no leen todo lo que realmente dice. Hasta muchos líderes religiosos están de acuerdo con las atrocidades que están haciendo los que realmente no son judíos para Dios. Entonces, lo que realmente dice solo lo que les conviene, pero el Señor todo lo va a voltear para la gloria y honra de su santo nombre, porque de Dios nadie se puede burlar, nadie se puede mofar, y Él sabe las cosas, y Él ya está a 1000 juegos de checkers adelante de lo que estén haciendo ahorita, porque Él está en el futuro esperando a nosotros sus hijos. Entonces, lo que les conviene, como lo hicieron en el tiempo de la esclavitud aquí en Estados Unidos, o en el mundo entero, cuando empezaron a esclavizar a las personas de África. O para cometer, y usaron la Biblia diciendo que era normal tener esclavos, imagínense. O para cometer genocidios, como han pasado en muchas partes del mundo. Atrocidades para vengarse de sus supuestos enemigos. Ese miedo los pone el enemigo. Por eso el amor vence el miedo. Y esto empezó, miren, el Espíritu Santo cómo me guió. Ese miedo lo pone el enemigo, como cuando manipuló al asirio Egipto, que era ¿cómo se llama? El faraón en ese tiempo, que mató a los bebés de Egipto. Ese faraón era un asirio. Y él vino, y como no conocía a José y lo que hizo José y eso, y los vio que eran muchísimos, dijo, ¿qué es esto? Y el diablo le lavó el oído y le dijo, estos van a levantarse y quitarte el trono de Faraón y van a dominar todo porque son muchos, tienes que destruirlos. Mira el diablo, porque el diablo sabía que de ahí iba a estar Moisés y Moisés iba a ser el líder. Él quería matar a todos porque siempre van a ser un salvador y el enemigo quiere destruirlo. Lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, ahí van a salir cuántos Pablos, cuántos líderes, cuántos que van a ayudar a sus comunidades. El Señor levanta, Él no permite que todos sean destruidos. Y les voy a contar algo que Él me dijo al último, que algo que los va a ayudar y les va a dar paz. Entonces,
Dios protegió a Moisés para que él pueda rescatar a los israelitas de la esclavitud y para que no sean víctimas de genocidio, porque los querían aniquilar a todos, ya que por medio de los descendientes de Abraham, de la tribu de Judá, el Mesías, el Salvador de la humanidad vendría. Entonces el Señor estratégicamente separó de los levitas un sacerdote que era Abraham y a su hermano, a toda su familia. Estaba su hermano Aarón, que era mayor que él, y su hermana menor Miriam, o mayor y Miriam. Entonces él, que era el bebé, agarró, el Señor lo protegió y hasta fue criado en la casa de Faraón. Porque el Señor es maravilloso. Él es el que mueve todas las piezas. Así que nosotros simplemente tenemos que, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová, dejar todo en sus manos y usar sabiduría, porque Él nos da sabiduría, discernimiento y estrategia para cómo vivir aquí en este sistema de cosas que estamos viviendo, pero nosotros no somos parte de este sistema de cosas. Nosotros somos hijos del reino. Entonces Jesús ya vino y vivió y murió y resucitó. Y los que no creen en Él y todavía están esperando un Mesías, y por eso celebran el Bar Mitzvah a los 13 años de los varoncitos y a los 12 años el Bar Mitzvah para las mujercitas, la tradición de que todavía están esperando por el Mesías, sea hombre o mujer. Las niñas tienen su Bar Mitzvah a los 12 y los niños a los 13, o sea, en el Mishneh Torah, ellos todavía recitan, aunque el Mesías, ellos recitan esto. Les voy a leer lo que ellos recitan, lo que ellos declaran todos los días en su vida. Dicen: aunque el Mesías tarde, esperaré por él o por ella con gran anticipación. Ellos todavía están esperando el Mesías, cuando nosotros estamos esperando que él regrese para llevarlo. Estamos en el Nuevo Testamento, ellos están en el Torah y lamentablemente pues están ciegos, el enemigo los ciega y se creen ellos superiores y manipulan gobiernos. Entonces, ¿por qué? El enemigo los está utilizando para poder acelerar la venida del anticristo, pero el Señor todo, está encargado de todo, porque a mí se me quería romper el corazón cuando yo veía tanto sufrimiento, tantas muertes, tantas matanzas, tantos niños llorando, tantas madres llorando, tantos quemados, mutilados y todos, no solo ahí en el Medio Oriente, sino en África, en todas partes del mundo. Y yo me puse muy triste un día porque el Señor me puso en mi corazón que veamos con mi hijo la película de la atrocidad que pasó en Ruanda con los Hutus y los Tutsis. Deberían verla, porque eso es lo que realmente ha pasado. Ese genocidio que pasó allá, 1 millón de Tutsis que fueron macheteados. Hotel Ruanda es la película. Entonces yo me quedé pero en shock, porque era la segunda vez que lo veía, pero ahora lo veo como, antes lo vi antes que sea cristiana, ahora lo veo con los ojos como Dios los ve. Y le dije: Señor, ya me iba a poner a llorar y triste. Me dijo: hija, tranquila, ellos están conmigo. Cuando el Señor me dijo eso, dije: wow, es verdad, simplemente es su suit, es el cuerpo, pero ellos están con Dios, ellos están bien. Todos los que sufren persecución y han muerto, los sufrieron muertes terribles, los que están muriendo en Nigeria, en todas partes del mundo, están con el Señor. Nosotros vivimos eternamente. Tenemos que seguir adelante. Vamos a ver caer 1000 a nuestra diestra y 10.000 a nuestra siniestra. Y eso no puede hacer que caigamos en depresión o en miedo. Tenemos que seguir adelante predicando la palabra, seguir enseñando, seguir ayudando, seguir amando hasta nuestro último momento. Ok. Entonces, amados y amadas, el amado Espíritu Santo es el que los va a llevar a la verdad. Como les dije, que está escrito en Juan capítulo 14, 26. ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, porque Jesús ya fue y cuando se fue regresó y fueron bautizados en el Espíritu Santo en formas de lenguas y hablaron lenguas y profetizan y hay dones y tenemos el Nuevo Testamento, por favor, léanlo. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces ya se cumplió la ley en Cristo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Dónde? En la palabra. Porque Jesús es el verbo, Él es la palabra. La palabra es Dios y la palabra es Jesús. Se hizo Dios. Primera de Juan 1:1. Perdón, Juan 1:1. No estamos en el Antiguo Testamento de la ley.
La ley ya se cumplió en Cristo, con Cristo. Pasemos a la madurez y enfoquémonos en lo que el Padre está diciendo a la iglesia ahora, por medio del Espíritu de Jesús en nosotros. Él nos enseña. Pregúntenle a Él en las Escrituras, cuando estén leyéndolas, que les dé entendimiento para que reciban revelación, que es lo que necesitan para que no haya confusión y no están andando como las olas que los tira de aquí para allá y no saben y están desesperados, enfermos y pobres. El Señor quiere, como dice Juan 10:10, el enemigo ha venido a robar, matar y a destruir, pero yo, dijo nuestro Señor Jesús, he venido a darles una vida en abundancia. Él quiere que vivamos una vida en abundancia física, mental, espiritual, emocional y financiera, en todo aspecto. ¿Y quién te está bloqueando? ¿A quién estás escuchando? ¿La voz de la palabra, lo que dice la palabra de Dios, o estás escuchando lo que dice el enemigo? Entonces tenemos que usar sabiduría, discernimiento, perspicacia y entender y recibir la revelación de Dios, porque el que nos enseña es nuestro amado Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y les pido por favor que busquen la guía del Espíritu Santo para que Él confirme lo que les estoy leyendo, lo que les estoy mostrando, lo que les estoy enseñando hoy día. Porque sé que no es fácil. A veces muchas personas se quieren dejar llevar por la multitud. Pero recuérdense que el camino es angosto. El camino para seguir a Cristo es angosto. Y está lleno de amor, no de condenación. Recuérdense Romanos 8:1. No hay condenación para los hijos de Dios. Vamos a leerlo. Ay, Señor, gracias. Romanos 8:1 y el 28. Dice el 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué dice el 28? Gracias, Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escuchen, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Hermanos, Él ya nos conoció antes de venir acá a la tierra a nacer como un humano, así como Jesús. Jesús nació como hombre. Él no caminó como Dios aquí en la tierra, Él caminó como hombre. Él nunca hizo lo que Él quería. Él dijo, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que le veo al Padre hacer. El Señor le daba visiones, le daba sueños, le mostraba lo que tenía que hacer, a quién tenía que llamar, quién eran sus enemigos, quién era quién. Y Él escuchaba lo que pensaban las otras personas, por eso decía, y la Biblia nos dice, ¿no? Y estaban pensando así los fariseos y el Señor dijo esto y esto y esto y esto y esto y así nosotros. ¿Por qué lo hizo Jesús como hombre? Porque Él quería mostrarnos que nosotros también podemos hacerlo. Como hombre o mujer, como ser humano, como Adama, porque venimos de Adán y el segundo Adán es Jesús, podemos hacer igual y caminar como Cristo aquí en la tierra. Nosotros estamos predestinados. Como está en Efesios, por favor lean el libro de Efesios. Estoy estudiándolo con mi hijo y leyéndolo todos los días para que así entre a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser y lo vivamos. Entonces, es importante que ustedes sepan quiénes son en Cristo, que somos Cristos. Somos hijos de Dios. Tenemos la herencia. Y tenemos el arro, ¿cómo le dicen en español? Tenemos al Espíritu Santo, que es el sello. ¡Qué maravilloso! Por favor, gócense conmigo, gócense, alaben, aleluya, gloria a Dios, Santo Jesús. No podemos estar en ceguera, ni en odio, ni en resentimiento con nadie. Tenemos que amar y enseñar y dar las buenas nuevas a todos y que todos podemos escuchar a Dios, todos. Los que estén haciendo lo correcto o los que no estén haciendo lo correcto, los que estén acercados a Dios o los que estén alejados de Dios, todos. Porque cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios fue y lo buscó y habló con él porque lo ama, es su hijo. Pero él, en vez de hacer las cosas bien, las hizo mal.
Por eso, hermanos, no juzguéis. Pidan sabiduría al Espíritu Santo, cómo tratar a las personas, cómo hablar con las personas. Y cuando alguien te esté diciendo algo, tienes que preguntarle inmediatamente al Espíritu Santo, ¿quién me está hablando, Señor? ¿Él, el enemigo o tú? Y el Señor te va a decir, yo. O te va a decir, ese es el enemigo. Es su carne. Entonces tú vas a decir, ya, no te lo tomes a pecho. No se sientan ofendidos. Sigan adelante. No carguen con nada. Suelten todo lo que no es para ustedes. Por eso, hermanos, aquí estamos y no vamos a estar ni que de parte de esto, ni de parte de lo otro, no en contra de esto, en contra de lo otro. Nosotros estamos de parte de Cristo, que Él es el Salvador. El reino de los cielos está aquí por medio de ustedes. ¿Para qué? Para levantar muertos, liberar endemoniados, sanar enfermos, limpiar leprosos, porque gratis recibimos y gratis damos. Entiendan el poder y la autoridad que tienen y el enemigo quiere tenerlos en la tristeza, en la pobreza, en el miedo. Ya, basta, ya. No se dejen, tomen autoridad de tu territorio. No dejes que ni un diablo inmundo entre a tu casa o a la vida de tus hijos. Tú tienes que orar y guerrear y levantarte y declarar la palabra de Dios, y cuando vas, dar amor. Porque el amor derrite los corazones duros que están como piedra. Hermanos, que Dios los bendiga. Sigan adelante. Están haciendo mejor de lo que creen. Sigan estudiando la palabra. Sigan buscando de Dios. No se den por vencidos. Levántense. Levanten la cabeza, que su liberación se acerca. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto y que los encuentre haciendo la voluntad del Padre. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? Es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en ti glorifica a Cristo. Prediquen la palabra. Vívanla. Demuéstrenla. Brillen. Que tu luz brille, que tu sal esté fuerte. Porque somos la sal de la tierra. Que Dios los bendiga. Shalom.